maestra. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a platicar acerca de la globalización en las culturas de México. La globalización en México ha traído varias consecuencias a nivel económico, político, social, tecnológico y cultural. Hace algunos años las comunicaciones eran más difíciles, las formas de vida y las costumbres eran muy diferentes entre un lugar y otro. Cada sociedad tenía una forma particular de vestirse, de preparar su comida, de relacionarse con los demás o de entretenerse. Actualmente en nuestro planeta interconectado, estas diferencias entre las diferentes localidades están dando paso a ciertos modelos culturales que se están extendiendo por todo el mundo con la globalización cultural, esto debido a la influencia de otros países y a la globalización. México es un país rico en costumbres que poco a poco se han ido perdiendo, cada vez consumimos menos nuestros productos y dejamos de lado nuestros orígenes. Gracias a la influencia de otros países y vamos adoptando nuevas costumbres, tales como el caso de Halloween, Santa Claus en Navidad y la comida rápida como lo pueden ser las hamburguesas, pizza, hot dogs y entre otros. A continuación, mi compañero Edgar nos hablará sobre la situación cultural actual en México y las culturas. Gracias. Según el escritor Mario Vargas Llosa, en su texto publicado el 16 de abril del 2000 y titulado Las culturas y la globalización, menciona que una de las grandes ventajas de la globalización es que extiende las posibilidades de que cada ciudadano pueda plantear y construir su propia identidad cultural. También menciona que las culturas necesitan vivir en libertad y expuestas al cotejo continuo con culturas diferentes, ya que esto las ayuda a renovarse, enriquecerse, evolucionar y adaptarse a la influencia continua de la vida. Eso sí, sin perder la esencia de lo que son. También, gracias al estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2010 se conoce que en México había aproximadamente 89 lenguas indígenas activas. También ese estudio arrojó que en México éramos aproximadamente 112.336.538 habitantes y que por cada 100 hablantes, 23 hablaban náhuatl, 12 maya y 7 lenguas mixtecas. Los estados que presentan mayores hablantes son 34 de cada 100 en Oaxaca, 30 de cada 100 en Yucatán y 27 de cada 100 en Chiapas. Ahora bien, si se comparara la cantidad de tecnología que se ha llegado a estas ciudades en comparación con la que ha tenido el Distrito Federal, se puede ver que la globalización se ha dado mayor en el Distrito Federal, puesto a que la globalización ha hecho que muchas de las culturas que tenemos en el país se vayan olvidando. El documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, UNESCO, revela que en México no se ha extinguido ninguna lengua desde mediados del siglo XX, pero que de las existentes hay un 21 en situación crítica, 33 en peligro, 38 en serio peligro y 52 vulnerables, para dar un total de 144. Los grupos indígenas son los grupos que se encuentran en mayor desigualdad ante la sociedad. Según Ander Ritter, en el año 2006 enuncia que hoy en día los grupos indígenas demandan acceso a mejores servicios de educación y salud, oportunidades para mejorar su producción e ingreso y a una mejor participación equitativa en los procesos de definición de políticas y programas a nivel nacional, además de su difusión alrededor de diferentes culturas y de ese modo lograr una mejor adaptación. Bien, esto debido a que en la globalización y en las reuniones que se han tenido mundialmente, los temas principales y los que más concierten a estos grupos son los temas políticos, económicos y de derechos humanos. Sin en cambio, la cultura se ha dejado de un lado, puesto que no se considera importante en comparación a la política y la economía. Muchas gracias, Edgar. Ahora seguimos con mi compañero Ryan, que nos hablará sobre el modelo núcleo-periferia y los puntos de vista principales ante la globalización. Muchas gracias. El modelo núcleo-periferia es una teoría que prevalece desde el comienzo de los tiempos. Es un modelo geográfico que lo que pretende es decir cómo un núcleo afecta a la periferia, por su nombre. El ejemplo más simple y claro de este sería un país, donde la capital sería el núcleo, las ciudades importantes, los seminúcleos, y el resto la periferia. En el ámbito global, se considera a los países que han adaptado al modelo cultural, económico y político occidental como núcleo. Un ejemplo de este sería Europa Occidental, como el conjunto de países, y de los Estados Unidos de América. Los que están adaptando a él sería el seminúcleo, que sería como Japón o Chile,
y los que se niegan a adaptarse a la periferia, que el ejemplo más claro sería Corea del Norte. El modelo es un conjunto de los índices de la globalización, que los más famosos y reconocidos internacionalmente sería el KOF y el A.T. Kearney, y nos dan una idea de cómo los países se adaptan al fenómeno y cuál es su postura ante este. En lo que concierne a los puntos de vista más comunes, el primero es la adaptación. Al verse obligados a formar parte de un mundo globalizado, los países o grupos culturales facilitan la difusión de la cultura del núcleo, es decir, la occidental, con el fin de disfrutar los beneficios económicos y políticos de este. Al abrirse y adaptar este modelo, se llegan a formar parte de tratados, convenios, puestos directivos y demás cosas con compañías internacionales y organizaciones. Así, las compañías transnacionales y los medios de difusión masiva de externos o extranjeros afectan la cultura sin ninguna restricción, forzando poco a poco esta cultura occidental que va afectando al mundo, como podría ser el caso de Puerto Rico. En este caso, los grupos culturales sacrifican los aspectos únicos de su cultura y adoptan la del núcleo. Entonces, en un proceso bastante lento, por cada generación van perdiendo partes de esta cultura y eventualmente, ya que carecen de miembros, se pierde por completo. El otro punto de vista, que va en total oposición al primero, es el que se conoce como rechazo. Este, como su nombre implica, es en el que los países o grupos culturales se rehúsan a cualquier tipo de interacción con la globalización y se cierran completamente, eliminando cualquier posibilidad de infiltración cultural. Aunque esta sería la mejor forma de prevenir cualquier corrupción o desaparición de la cultura a corto plazo, a la larga, al cerrarse los grupos, no se estancan porque no pueden difundir su propia cultura. Entonces, al seguir evitando la globalización, se van alejando poco a poco hasta que no tienen posibilidad de expandirse, y al ir perdiendo miembros van también desapareciendo y desapareciendo hasta que, como en el primer punto de vista, desaparecen completamente. Gracias, Marian. Seguimos con mi compañera Carla, que a continuación nos presentará una propuesta ideal para las culturas como beneficio ante la globalización. Bueno, como ya vimos, la globalización no siempre tiene que ser negra o blanca. Existen diferentes perspectivas, que es la que tenemos cada uno de nosotros. O sea, podemos ver cómo tiene beneficios, que son que los países se vuelven más ricos en costumbres, en creencias, en conductas, como también desventajas como las que ya mencionaron, que se han ido perdiendo las lenguas, y en especial aquí en México, que tenemos mucha diversidad. Es por eso que nosotros pensamos en una propuesta de cómo podríamos incluir a las culturas en la globalización, y esta alternativa se llama localización. Se utilizó por primera vez en 1980 por las prácticas comerciales japonesas, y esta consiste en adaptar la globalización a un nivel local y adaptar todas las necesidades que tenga esta localidad para darle un significado especial a cada una de ellas. También no es tan fácil lograr la localización, ya que se tiene que tener un profundo análisis antes de pretender implementar estrategias en los países o en las comunidades que se pretende llegar. También podemos ver cómo la localización, tiene diferentes beneficios económicos y tecnológicos. Algunas de las empresas que han hecho esta alternativa ha sido McDonald's o también Mango. McDonald's piensa que no puede vender carne de res en India. Es por eso que tiene hamburguesas de carne de cordero. Así es como ellos introdujeron su mercado a este tipo de países. También Mango tiene el 20% de sus colecciones dependiendo de cada mercado, y las adapta dependiendo de la temporada, dependiendo de
qué es lo que ellos ven que se vende más en cada uno de estos países. Es por eso que la globalización nos incluye a todas las culturas y las hace sentirse parte de la globalización sin perder sus raíces, sin perder sus tradiciones, sus costumbres, y nos beneficia a nosotros como mexicanos. Gracias, Carla. Ahora quiero pedir a cada uno de mis compañeros una breve conclusión sobre la propuesta. Empezamos contigo, Brenda. Claro, en lo que concierne la propuesta de la globalización, yo creo que sería la más ideal hacia las culturas, particularmente en México, donde vemos mucha influencia de los Estados Unidos de América, especialmente las regiones del norte, donde se difunde tanto la cultura que hasta cierto grado se pierde la cultura mexicana. Entonces, al adaptar esta globalización a las necesidades del área, podemos ver cómo se puede retener lo bueno de la cultura mexicana, por ejemplo, la gastronomía o las danzas folclóricas o demás, y aún así poder adaptarnos a la cultura foránea, como sería el uso de las redes sociales y demás. Entonces, también al impactar en una forma económica, podemos limitar el impacto que tiene en lo cultural y así tener los beneficios económicos y políticos que la globalización nos ofrece mientras retenemos nuestra propia cultura. Gracias, Maya. Seguimos contigo, Carla. Podemos ver que la globalización depende de cada localidad y es por eso que esto es más difícil. Esto lo menciona CNN, pero que a largo plazo genera más beneficios. También el 65% de los productos consumidos en México han sido exportados de algunos otros países. ¿Y por qué no nosotros exportar a otros países todos nuestros productos? Y esto también nos volvería parte de la globalización. Gracias, Carla. Para finalizar, vamos contigo, Edgar. Gracias. Como también dice Guillermo Mircea, cada concepción del mundo necesita ser vivida desde dentro para comprenderla, y el hecho de compartirla afianza la pertenencia y el vínculo entre los hombres. Me parece que esto es muy importante porque al conocer las culturas y los orígenes de cada país y cada pueblo, podríamos encontrar la manera de lograr una unión total entre los hombres y entre las comunidades. Podría dejarse de lado las diferencias que existieran políticamente hablando y económicamente para crear algo que a todos les convenza y que sea favorable para todos, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito de su perspectiva. Cada que desaparece una lengua, una cultura, un grupo vulnerable en el mundo, no nada más se está perdiendo ese grupo, se está perdiendo mucha historia que se ha tenido alrededor de la vida de este planeta. Por lo que es importante tener en cuenta que si se quiere lograr una globalización efectiva, es importante tener en cuenta que los pueblos nos dieron la personalidad que cada país tiene, por lo que es importante no dejar de fuera la cultura y concentrarnos en política ni economía. Gracias, Edgar. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, me parece muy interesante lo que dice Edgar al respecto, porque creo que sí ese legado que nos han dejado las culturas no se puede perder por el simple proceso de la globalización. El querer imponer esa cultura occidental hace que se pierdan estas culturas, y creo que es necesario tener esa diversidad a través de la gente, porque si no nos hacemos un grupo homogéneo, y entonces al hacernos así y todos siendo iguales culturalmente, no tenemos nada individual que ofrecer al mundo. Ok, gracias, Ryan. Bueno, también me gustaría agregar que nosotros no estamos en contra de la globalización, porque no podemos evitarla. Va a seguir pasando aunque nosotros no queramos, aunque no nos guste. No estamos a favor de los globalifóbicos, que son los que están cerrados, tienen esa idea de que la globalización es mala, pero hay que ver los beneficios que la globalización trae, que sería la tecnología, todo lo que hemos
sabemos hoy en día de todas las demás culturas, de todos los demás países. Es por eso que la globalización puede beneficiar también a que nuestra cultura se sepa en todo el mundo, qué es lo que comemos, cuáles son nuestras costumbres, y de esta manera creo que es muy importante que todos estemos de acuerdo en que la globalización no es mala, sino que hay que tener una perspectiva diferente sobre ella. Gracias, Carla. Bueno, la globalización es un fenómeno que no podemos evitar, obviamente, y que nos va a seguir afectando con el paso de los años. No se toma una postura en contra de la globalización, pero sí pretendemos buscar soluciones y propuestas para los problemas en los que se encuentran hoy en día en nuestro país. Llegamos a la conclusión de que gracias a la globalización podemos ir moldeando de acuerdo a las necesidades de cada sociedad. Este fenómeno no es estrictamente de una forma, sino que cada persona puede tener una diferente perspectiva de ella, y esto es lo que nos ayuda a tener una mayor diversidad.